Hola, ¿qué tal? Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a nuestra tercera sesión síncrona de la materia Auxiliares de la Comunicación Educativa. Les doy la bienvenida a María Eugenia Antonio, a Fernanda Guerrero. Bueno, vamos a dar oportunidad a que se conecten sus demás compañeras y compañeros. Y mientras les voy a ir dejando aquí en el chat el mensaje de bienvenida para que también ustedes, por favor, me puedan ir colocando su nombre eh, eh, para que pueda tener yo elementos también de asistencia a esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos. Muy bien. Buenos días. Bueno, vamos a ir presentando lo que vamos a abordar en esta sesión. Y les voy a ir presentando aquí en pantalla lo que vamos a abordar en esta tercera sesión. Bueno, como bien les comentaba, esta ya es nuestra tercera sesión síncrona de esta materia de auxiliares de la materia de la comunicación educativa. Como orden de esta sesión, vamos a tener una dinámica. Vamos a ver qué tipos de medios de comunicación masivos conozco. Recordemos que pues, realmente de esto se trata la materia, de cómo los medios de comunicación eh, han influido para la educación, cuál es el contexto, de qué manera también se ha aprovechado estos medios masivos de comunicación para la educación. Vamos a tener una retroalimentación de los medios de comunicación y obviamente su utilización para la educación. También vamos a ver una retroalimentación de los tipos de medios de comunicación en la educación, la retroalimentación también de los medios tradicionales, también de los medios digitales, de los medios interactivos y de los beneficios de los medios de comunicación educativa. La dinámica es la siguiente. Por medio de micrófono abierto, vamos a ver qué tipos de medios de comunicación masivos conocen. Si recordarán, en la sesión anterior vimos la manera en que nos comunicamos, ¿no? Los tipos de comunicación. Y obviamente estamos hablando de los tipos de comunicación que entre nosotros socialmente pues conocemos. Ahora, esos medios de comunicación, pues hay algunos tipos que son masivos. Eh, ¿Cuáles son los que conocen? Me gustaría que por favor participaran de manera activa, viendo el micrófono, y que me dijeran qué tipos de medios de comunicación masivo conocen. Y le damos la palabra a Aranza Ruiz. Buenos días. Pues creo que los principales, como son la televisión, la radio, son como que esos de comunicación masiva que todos tenemos muy presentes. No sé si ya, eh, pues el internet creo que también es algo, ya entra en lo digital, pero también es creo que un medio de comunicación masiva, porque cada vez más gente es su principal fuente de información en cuanto a muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece que esos tres serían como los más importantes. Muchas gracias, Aranza, por tu participación. Efectivamente, algunos de los medios de comunicación, como bien lo mencionaba su compañera, sí, para dar esta difusión, para dar esta información, sí, obviamente es la televisión, la radio y claro que por supuesto también el Internet. Y ahora le vamos a dar la palabra a su compañera María Eugenia. Buenos días, profesor. Pues las redes sociales, por ejemplo, las plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, todo eso para que comparten el contenido, ¿no? Y podemos aprender de ellos por
por lo que vemos a través de la comunicación. Ok, muchas gracias. María Eugenia, efectivamente también a través del Internet, pues nosotros tenemos que tomar las redes sociales, que efectivamente se han posicionado como uno de los principales canales de comunicación masiva. Sin embargo, recordemos que todo es comunicación. Aquí ahorita no estamos deliberando o delimitando en qué realmente consiste esta información, porque mucha de esta información que tomamos principalmente de Internet o de las redes sociales, pues tiene que ver muchas veces con estos elementos de que no toda la información es fidedigna, no toda la información, pues obviamente es real, ¿no? Y son como algunos elementos que hay que estar bien atento para evitar caer principalmente en situaciones que nos van a generar controversia, ¿no? Y más si nosotros vamos a reproducir esa información porque la vamos a compartir con alguien más, siempre hay que buscar que esta información cuente con bases o que esta información venga de fuentes confiables. Muchas gracias por tu participación, María Eugenia. ¿Alguien más que quisiera participar? María del Carmen. Buenos días. Algo muy importante, profesor, que mencionó usted también en su clase es sobre como la capacidad de cada persona, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos o municipios más apartados, un medio de comunicación muy importante que actualmente se sigue usando, pues también sí son los periódicos y algunos libros, revistas, porque muchas personas pues no tienen el acceso al internet, a televisión. Desafortunadamente aún existen comunidades donde no hay luz, entonces pues como ver televisión, ver radio. Yo soy del estado de Oaxaca, entonces yo sí, por estos lados sí hay personas que actualmente pues el medio de comunicación que se utiliza sí son los periódicos, algunas revistas. Gracias. Ok, gracias María del Carmen por tu aportación. Efectivamente, también un medio de comunicación masivo son los periódicos. Son estos medios tradicionales, por así decirlo, que efectivamente hay muchas comunidades, muchas regiones que efectivamente eh, esta parte que todavía no llega a la tecnología, que todavía está segregada, pues obviamente los medios de comunicación es por medio de las imprentas, ¿no? A través de periódicos, a través de revistas. Todavía los periódicos siguen existiendo. ¿Por qué? Porque son un factor referente de la información. Simplemente que ahora han cambiado su modelo, ¿no? Como bien lo comentaba su compañera, hay regiones, comunidades en el país que todavía siguen haciendo uso de estos medios a través de la imprenta. Pero también recuerden que el acceso que tenemos a la Internet, pues obviamente también estos diarios ya son digitales, ¿no? A final de cuentas sigue siendo periódico, pero ahora digital. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Eh, Me gustaría que esta dinámica, pues obviamente le pudiéramos dar como seguimiento. Aún veo una manita levantada, no sé si dejaste la manita levantada, Ansa, o tienes algo más que comentar. No, sí la dejé levantada, Ok, perdón. perfecto. Muy bien. Eh, bueno, los medios de comunicación y su utilización en la educación. Como bien hacemos referente, lo principal que vamos a utilizar para la educación de estos medios de comunicación es la difusión. ¿Por qué? Porque a raíz de las noticias, a raíz de la información que estos medios de comunicación masivos pueden difundir, pues obviamente también para la educación podemos tomar como estos elementos. Un ejemplo claro de cómo los medios de comunicación impactan o influyen o han influido a lo largo de la historia. Cuando se hizo y surgió lo de la guerra industrial, que obviamente fue como toda mejor dicho, la revolución industrial, que fue todo un proceso que abarcó pues prácticamente a todo el mundo, principalmente a Europa y aquí en América, pues a Estados Unidos, tiene que ver con estos elementos, tiene que ver de cómo la información, de cómo los medios de comunicación a raíz de estas campañas, pues obviamente fueron mandando
la información necesaria para que los países que quisieran unirse a esta revolución industrial, pues obviamente cambiaran sus modelos educativos. Es de ahí el gran parteaguas a través de la comunicación. ¿Por qué? Porque anteriormente de que existiera esta revolución industrial, pues obviamente todo lo tenían que hacer de manera artesanal o de manera manual. Obviamente los procesos eran más tardados, las producciones obviamente eran muy bajas. Sin embargo, en este gran sentido de poder hacer también productos o producción de manera masiva, pues esto hizo como este cambio radical, ¿no? Que las grandes empresas, que las grandes naciones pudieran utilizar ahora instrumentos, herramientas, maquinaria adecuada para su producción. Pero para esto y la utilización, pues tenían que capacitar a la gente. Esta capacitación la dieron a través de la educación, a través de las escuelas. Las escuelas se volvieron como estos campos formadores y en la actualidad siguen siendo estos campos formadores las escuelas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál era la importancia? Principalmente a todas aquellas naciones que eran socialistas, pues obviamente esto les vino a beneficiar. Cuando hablamos de la revolución industrial y también hablamos de Rusia, hablamos principalmente de Rusia como nación que territorialmente es muy amplio, muy extenso, ellos eran una nación muy pobre. O sea, realmente ellos lo único que se dedicaban era la agricultura. Y era su medio de subsistencia, era su Producto Interno Bruto. Obviamente, al ser ellos un país socialista, pues obviamente también tenían estos ideales de nación. Y a través de la educación fueron metiendo tanta información a los estudiantes, estamos hablando de educación inicial, desde educación básica, hasta ya que sean gente formada para el trabajo, pues obviamente les fueron metiendo como esta idea, ¿no? De todo lo que hagamos es para la nación, pero también para ustedes. Si avanza la nación, avanzamos todos. Todos por igual, nadie más, ¿no? Y esas ideologías formadoras dentro de la educación, a través de estos medios de comunicación, fueron formando, incluso para las guerras, para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial, eh, fueron como parte de esta formación. Y aquí ya podemos incluir a Alemania, podemos incluir a Italia, podemos incluir a Japón como estos regímenes socialistas, ¿no? Que fueron como estos ejes importantes y cambiantes dentro de la revolución, pero si se dan cuenta son como las naciones más desarrolladas en lo económico, incluido más desarrolladas en la tecnología. Y esto tiene que ver que en su momento estos medios de comunicación influyeron, impactaron para que se pudieran apoyar socialmente, no de manera individual, sino también de manera colectiva. Ahorita Rusia es uno de los grandes países o de las potencias armamentarias, pero también económicas, ¿no? Y tiene que ver a través de estos procesos y de cómo cada nación ha venido aprovechando la comunicación y obviamente la educación, ¿no? ¿En qué sentido o para qué sentido se les está educando? Eh, los tipos de medios de comunicación, aquí los vamos a englobar en estos medios tradicionales, ¿no? Que son todo lo que se puede imprimir, todo lo que de manera física incluye información. Como bien lo mencionaban ustedes, sí son periódicos, sí son revistas, son folletos y los libros. Recuerden que toda la información la vamos a ver contenida en estos medios, ¿no? Cuando hablamos, obviamente, de información reciente o relevante de lo que está pasando o está aconteciendo, ya sea en la comunidad, ya sea en el municipio, en el estado, porque también hay muchos libros que están, perdón, muchos periódicos o revistas que están dirigidos a fuentes locales, ¿no? Como bien lo comentaban hace rato, principalmente aquellas comunidades que todavía no tienen como esta parte de contar con la tecnología, que no cuentan con elementos o herramientas necesarias para tener acceso a medios de difusión como la televisión, el radio, el internet, porque efectivamente tampoco hay luz. Entonces, todos estos van a formar parte de los medios tradicionales. Estos medios ofrecen contenido que está estructurado y fundamental y también tiene aprendizaje formal. ¿Por qué? Porque los libros, la mayoría de estos libros están hechos y formados para el área académica, para el área científica. Cuando hablamos de estas áreas en específicos, estamos hablando de formación, estamos hablando de aprendizaje en los contenidos, pero también hay muchas revistas que obviamente están dirigidas para el ámbito educativo.
Y obviamente esto tiene que ver con lo cultural principalmente, tiene que ver con la economía, tiene que ver con todos estos aspectos que nosotros podemos aprovechar de estas áreas académicas. Cuando hablamos de periódicos, hay muchos periódicos, si ustedes han tenido la oportunidad de revisar periódicos, que estos periódicos están seccionados o tienen secciones diferentes para cada área y obviamente esto va a hacer que la gente tome su sección. Y podríamos decir, bueno, ¿qué información pudiera yo aprovechar para el área académica? Realmente el área de deportes, pues no puedo aprovechar mucho. A lo mejor el mundo social o del espectáculo tampoco me aporta mucho. El área de entretenimiento, pues a lo mejor tampoco puedo agarrar con muchos elementos, pero recuerden que hay secciones que incluyen incluso algunos juegos como son estas trivias, pudieran ser la relación de columnas, pueden ser sopa de letras, y normalmente ahí podemos agilizar o tomar elementos o métodos o técnicas que se utilizan para la educación, ¿no? Simplemente por los ejercicios que contiene ahí, son elementos para la educación. Pero también viene el área de la sección de cultura o la sección de economía, donde podemos tomar estos elementos, sí, para aprovechar en lo cultural. Recuerden que esto es parte que tienen los medios de comunicación. Y cuando hablamos de audiovisuales, como su nombre lo estructura, tiene que ver con todo lo que se escucha, pero también con lo que se ve, principalmente la radio. Cuando surge la radio, obviamente vamos a dejar un poquito de lado la historia del periódico, de cómo surge, porque pues, eso nos va a llevar a muchos siglos atrás. Sin embargo, fue como el primer medio de comunicación masivo, el periódico. Y obviamente tomó como estos tintes y estos elementos de cómo transmitir la información, y cualquier cosa o condición que pasara en el lugar era noticia, ¿no? Era como ya a través de estos niños gritones, principalmente es como se difundían los periódicos, que antes era una sola hoja, y obviamente ya estamos hablando ya cuando llegó la imprenta, obviamente, que fue a mediados del siglo XV. Eh, Sin embargo, cuando entra la radio, pues muchos prefieren la radio porque también les ofrece como esta oportunidad de tener la información, pero ya la están escuchando, ¿no? Y cómo cambia también en la educación, cómo estos elementos que a través de los comunicadores, que a través de los reporteros o estos entrevistadores empiezan a darle una difusión diferente a la radio, porque incluso los cuentacuentos, los que narran estas historias a través de la radio, hacen que utilicemos la imaginación. Y recordemos que la imaginación siempre va a ser un elemento importante para la educación en cualquiera de las disciplinas. Si no tenemos esta parte de poder ampliar la imaginación a través de lo que nos están contando, narrando, difundiendo, incluso lo que estamos leyendo, siempre vamos a utilizar la imaginación, ¿no? Cuando tomamos un libro y este libro contiene una información relevante, una historia importante que nos atrapa, que nos cautiva, siempre estamos utilizando la imaginación. Estamos creando que estos personajes a través de la narrativa o de cómo son las características de estos personajes. Ahora imagínense la radio, poderlo escuchar, ¿no? Poder escuchar ruidos o sonidos, a lo mejor haciendo alusión a lo que está pasando. Pero también existe la radio como un medio de comunicación masiva a través de la educación, y todavía aquí en México existe como la hora nacional. Creo que se emite los días domingos a las 10 de la noche, donde siempre están dando información relevante que tiene que ver con la cultura, principalmente con nuestra cultura, con la música, con medios tradicionales, con representaciones que tienen que ver con otras comunidades, ¿no? Estamos rescatando la cultura a través de los medios de comunicación, y recuerden que como eje importante de esta nueva reforma educativa, de la nueva escuela mexicana, tiene que ver con las culturas, ¿no? Tiene que ver con lo multilingüístico, obviamente sí de la región, sí del país, pero también de otras naciones, ¿no? Y es donde nosotros podemos rescatar. Cuando hablamos también de audiovisuales, pues obviamente como eje importante y durante mucho tiempo la televisión ha influido y sigue influyendo, ¿no? De la manera en cómo aprendemos. De la tele podemos rescatar pocos programas, obviamente de cadena nacional, que se dirigen 100% a la educación. ¿Por qué? Porque la información que vemos o el gran contenido que tiene la televisión es para entretener, ¿no?
Ese es uno de los principales objetivos que tiene la televisión. Sin embargo, podemos rescatar todos aquellos canales que sí integran elementos poderosos para la educación, como es el Canal 11. A través del Instituto Politécnico Nacional, siempre están difundiendo cápsulas, videos, programas que tienen que ver con la educación, incluidos aquellas competencias que tienen que ver con con quién conoce más, ¿no? Hay competencias que tienen que ver con lo matemático, que tienen que ver con lo científico, que tienen que ver con la historia. Y obviamente estos son elementos importantes que a través de los medios digitales podemos rescatar, que nos pueden servir para instruirnos. Y obviamente también la televisión nos deja mucho margen de conocimiento, porque la manera en que cómo se transmite, pues también agarramos estos elementos, de cómo los que están haciendo esta locución, los que están llevando esta interacción a través de cómo dar la información, pues nosotros también tomamos estos elementos, ¿no? Y un hecho es que nosotros ahorita estamos teniendo como una sesión digital, y obviamente estamos aprovechando como estos elementos, ¿no? Si no es televisión, esto ya es obviamente un medio digital, pero también es interactivo. Nosotros estamos teniendo esta interacción a través de una pantalla, que si hace tiempo nos hubieran dicho, bueno, es que una pantalla en lo referente de cuando se creó la televisión, pues obviamente yo puedo pensar que era una televisión, ¿no? Pero ¿cuándo iba a pensar que una pantalla iba a ver yo a la gente y que esa gente me iba a poder regresar información o íbamos a poder tener una conversación, ¿no? En la tele obviamente era simular o a tener un diseño en este formato de lo que ya se tenía grabado, ¿no? Y obviamente también traemos elementos como es el cine. El cine también ha marcado esta parte en la educación, porque también en el cine podemos agarrar todos estos aspectos culturales, todos esos aspectos que tienen que ver con la información. Cuando inició el cine estábamos hablando del cine mudo, ¿no? De cómo era esta relación y cómo a través de estas dinámicas, pues la gente ya entendía, ya tenía como esta parte del concepto. Recordarán que en la clase anterior vimos las maneras en que nos comunicamos, ¿no? Y cuando hablamos del cine mudo, obviamente ahí era la expresión, también eran las características de cómo los cuerpos eran utilizados para dar información, cómo la gesticulación que se generaba a través de estos personajes, también daban información y era muy entendible, ¿no? Cuando hablamos del cine mudo, podemos traer a Charlie Chaplin, que fue como estos grandes referentes del cine mudo y que era cómico y a final de cuentas era lo que se podía difundir a través del cine. Obviamente en los formatos del cine fueron cambiando y se fueron tomando estos elementos. Ahora podemos agradecer a la Cineteca Nacional que siempre está ofreciendo eh, como toda esta gran gama de diferentes países donde trae aspectos culturales, donde trae aspectos que nosotros podemos tomar para la educación, ¿no? Que siempre están mostrando como estos elementos. Por ejemplo, el cine podemos tomar estos elementos y como grande referente Disney, que si bien nos ha marcado a muchos en la infancia, siempre tiene como mensajes, ¿no? Estos mensajes de reflexión, estos mensajes más en la actualidad de la empatía, de cómo a través de las emociones podemos cambiar, pero también cómo podemos aportar socialmente, ¿no? Cómo podemos apoyar. Y obviamente este es un gran referente, sí, para la educación a través de estos canales de comunicación. Bueno, para no alargarme tanto y también darles oportunidad a ustedes de que también me puedan transmitir cómo, qué vivencias, qué experiencias han tenido a lo largo de lo que han conocido de estos medios masivos de comunicación, pues obviamente también están los medios digitales, ¿no? Que es lo que hablaban sus compañeras hace un momento. El Internet, con toda esta apertura y con toda esta información que tenemos al alcance de la mano. Porque a través del Internet, pues obviamente están todos estos portales educativos, ¿no? Las bibliotecas digitales, las plataformas y el aprendizaje en línea, que es lo que estamos teniendo nosotros. Pero también estas plataformas que se utilizan con fines educativos, como es Coursera, como es Khan Academy, como ya lo vimos anteriormente, es Canva, como también lo vimos, era Mentimeter, Kahoot. Todos estos contienen elementos que los podemos utilizar para la educación con fines lúdicos, ¿no? Y que la gran mayoría son recursos abiertos y gratis. Obviamente sí tienen como sus niveles para poder obtener un mayor beneficio las herramientas, sin embargo no necesitamos pagar para poder ser partícipes de estas herramientas. Y obviamente las redes sociales, cuando nosotros buscamos redes sociales,
obviamente lo estamos buscando para poder interactuar, pero también a través de las redes sociales podemos conocer, porque hay tantos grupos que se refieren a lo educativo, que tienen su gama educativa, que tienen su gama para poder conocer. Recuerden que la educación es formal, pero también informal. Es todo lo que nos va a brindar conocimiento y que lo podemos de alguna manera utilizar. La única diferencia de lo informal es que no podemos tener como esta certificación siempre, ¿no? Sí podemos tener un reconocimiento, sí podemos tener como esta parte de que cursamos, pero no con una validez de una educación formadora como tal. Y obviamente también están las aplicaciones. Por ejemplo, ahora a través de las aplicaciones podemos tener el acceso que tiene que ver con la educación. Por ejemplo, si quisiéramos aprender una segunda, una tercera, una cuarta lengua, pues obviamente ya hay muchas aplicaciones que nos lo ofrecen de manera gratis, hasta cierto nivel, ¿no? Pero también la dinámica en cómo están estas aplicaciones, lo que nos ofrecen sonido, que nos ofrecen videos, que nos ofrecen imágenes. Una de estas es Duolingo, incluso tiene como una alianza con Carlos Slim en su página oficial, que obviamente tiene que ver como apertura para todos, que es como si fuera, ay, se me fue el nombre, de lo que les quería decir. Bueno, Duolingo es una de estas aplicaciones que podemos utilizar, pero también hay otras herramientas incluso que tienen que ver para la comunicación, que tienen que ver cómo podemos utilizar las matemáticas, cómo podemos enseñar matemáticas, cómo podemos mejorar en esta parte de la comunicación cuando estamos hablando para más, cómo podemos crear a partir de estas aplicaciones contenido, cómo podemos mejorar la ortografía, y obviamente son estos elementos importantes que podemos aprovechar de estas aplicaciones, ¿no? Eh, la apertura que tenemos en la actualidad es tan inmensa, simplemente que a veces no sabemos cómo aprovecharla para el área educativa, ¿no? Cuando los que ya son padres o son cuidadores de pequeños, cuando conocen de estas herramientas y las podemos aprovechar, sí, obviamente para el entretenimiento, pero también para el aprendizaje, estamos obviamente combinando factores importantes, ¿no? Estoy aprovechando y voy innovando, pero también me estoy enriqueciendo con lo que estoy aprendiendo, con lo que estoy leyendo, con lo que estoy viendo, con lo que estoy escuchando. Y esto es de la parte importante que podemos aprovechar de la tecnología y de estos medios masivos que tienen la tecnología. Ninguno de estos medios de los que le he estado hablando ha dejado de existir por muy viejos que sean, principalmente el periódico. Solamente han cambiado la manera de poder transmitir la información. Sí es cierto que la disminución de los periódicos de manera física han disminuido, pero siguen habiendo todavía estos elementos de que el periódico llega ahora de manera digital, ¿no? Ya estamos también llegando a estos medios interactivos, que también son los medios de comunicación y son los que estamos utilizando, como son las videoconferencias. Todas estas herramientas que nos ofrecen Teams, Zoom, Meet, eh, y cualquiera de los navegadores que pudiera hacer posible las videoconferencias, obviamente esto nos da como otra oportunidad a través de la educación. El hecho es que nosotros estamos en una dinámica donde estamos viendo elementos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el área de incluso de formación a través de una videosesión, ¿no? Eh, donde también podemos transmitir a través de imágenes, a través de infografías, a través de videos, a través de esta charla y esta comunicación, a través de los debates, siempre va a ser información. Solamente vamos a ver para qué está diseñada estas sesiones y para qué van o con qué objetivo se están dando estas difusiones o estas interacciones, ¿no? Y esto es lo importante, obviamente, que podemos utilizar para la educación de estos medios masivos. Y obviamente también cuando hablamos de medios masivos, no podemos dejar la realidad aumentada o virtual. Cuando son estos lentes que podemos utilizar, que ahora ya se pueden conseguir de forma muy económica y que tiene que ver, sí, con los videojuegos, pero también si ustedes se han dado la oportunidad de hacer estos recorridos virtuales, estos recorridos en 3D de lugares paradisíacos, pero también de lugares icónicos, lugares culturales, pues obviamente es como poder estar de primera instancia en el Coliseo Romano, ¿no? De poder estar en primera instancia en todos los museos de la capital del mundo, que tiene que ver con los museos que es Francia, ¿no?
Poder recorrer virtualmente es podernos posicionar de manera virtual, pero más acercada a una realidad. ¿Qué elementos, qué figuras, qué obras de arte, qué diseños podemos hacerlo a través de esta realidad virtual y que tampoco tiene un costo, ¿no? Simplemente muchas veces desconocemos de todas estas herramientas que la tecnología nos está ofreciendo, ¿no? Y obviamente muchas veces estamos pensando, voy a estar ahorrando para ir a mi viaje a Europa, para ir a Estados Unidos, para ir a la India, para ir a muchos lugares, incluso aquí posicionados en México, ¿no? Para ir al Tajín, para ir a la zona arqueológica de Tulum, Chichen Itza, y cualquiera de estos referentes los podemos encontrar a través de estos museos virtuales, a través de estas realidades virtuales, de estos recorridos 360 que también nos ofrecen de manera gratis. Nos estamos perdiendo de mucho porque nos estamos ocupando en otras cosas, ¿no? Que también no dejan de ser importantes, pero estamos perdiendo como esta oportunidad, a lo mejor de poder conocer de manera virtual. Hay quienes muchos podrían decir, no es lo mismo, a lo mejor no es lo mismo, pero ya cuando tenga la oportunidad de ir, ya voy con un panorama diferente, de decir, bueno, en esta área ya no necesito de un guía, ya sé lo que hay, ya sé a dónde me tengo que dirigir de primera instancia, ¿no? Y esto es como este gran referente. ¿Qué puedo aprovechar de lo que tengo ahorita a la distancia? Eh, bueno, ahora con esta información que les acabo de compartir, que realmente aquí involucramos como la gran cantidad de estos medios masivos de comunicación, pero de cómo los podemos aprovechar, pues obviamente también estamos incluyendo como estos beneficios, ¿no? De qué manera me está enriqueciendo o podemos tomar elementos importantes para que los medios de comunicación, pues obviamente, pues también puedan ser este factor relevante y importante para que entonces se pueda tomar como la educación eh, un fin, o mejor dicho, cómo los medios de educación nos van a dar este fin para poder otorgar elementos importantes para la educación. Me gustaría, no sé, escuchar a alguien más, ya no sobre los medios masivos de comunicación que conocen, sino qué han podido aprender o qué elementos o qué características han podido tomar de estos medios para sus dinámicas diarias, para sus dinámicas cotidianas y que de alguna manera les ha influenciado para poder transmitir conocimiento o tomar conocimiento. Un ejemplo, eh, que obviamente también es como un factor importante. Eh, Hay quienes les gusta ver series o documentales y que esto lo aprovechan para poderlo platicar en familia, para poderlo hacer más extenso en donde trabajan, para poder tener incluso tema de conversación. Muy bien, aquí estamos viendo que su compañera Aranza está levantando la mano. Adelante, Aranza. Bueno, yo por lo menos em, en esta parte de la educación, yo me he dado cuenta que en todos los medios hay algo que podemos rescatar, ¿no? Como dice, esa parte del entretenimiento, pues es algo que les gusta. Entonces, yo, por lo menos en lo que yo hago, que es dar clases de inglés, si les digo a mis alumnos, pues ve un programa que te guste, tal vez con los niños, ¿no? Que les digo a los papás, pues es que una caricatura, si ya la vieron 85 veces en español, pues que hagan lo mismo, ya saben qué es lo que dice, ya saben exactamente de qué trata, pues que ahora la vean en inglés, que identifiquen, que vean qué es lo que estamos viendo incluso en clase. Entonces, de repente yo soy mucho de compartirles videos que tienen el tema de la clase o que hablan, que tienen cierto vocabulario que me gustaría que aprendieran. Entonces, la verdad, para mí, esta parte de los medios es muy importante para eh, hasta con los adultos, ¿no? Que también trabajo con ellos. Les digo, es que cómo mejoro mi pronunciación? Pues ve una entrevista de tu artista favorito, cópiale cómo lo dice. Entonces, eh, ahí sí hay muchas plataformas educativas centradas en exactamente enseñar, pero esta parte también de tener esas herramientas que ya no las tiene que crear uno y es algo que a la gente le gusta, ayudan mucho y creo que sí son, pues todos los medios de comunicación son muy importantes para la educación. Muchas gracias por tus comentarios, por tu participación, Aranza. Sí, efectivamente es como nosotros de estos elementos, como bien lo posiciona su compañera Aranza, que ya están, ya ni siquiera hay que crearlos, simplemente aprovecharlos, ¿no? Como una técnica, como un método para poder mejorar.
Aquí su compañera hizo algo, mención muy importante. Si ya tengo a través de esta construcción, porque siempre para la educación agarramos la construcción como el modelo constructivista. Si es un ente referente que a través de la información que ya tenemos, vamos a seguir construyendo. Ella mencionó, bueno, si ya vieron los niños una caricatura, una película, que también tiene estos elementos, si yo lo acondiciono para un área en específico, que ella tiene que ver con esta segunda lengua o la lengua inglesa, pues obviamente ya saben incluso lo que van a decir, lo que va a pasar, pero ahora ya están estimulando, solamente están cambiando el audio, ¿no? Cómo se está escuchando, incluso muchas veces hasta los subtítulos que se pueden colocar sirven, ¿no? Por ejemplo, ahora ya las televisiones inteligentes nos dan esa opción de poder incluso seleccionar el audio, pero también los subtítulos. Y nosotros podemos utilizar la lengua. Solamente se trata de nosotros qué vamos a utilizar, cuál es el fin, cuál es el método, cuál es la técnica. Muy bien, ¿alguien más que quisiera participar? Recuerden que no necesariamente tiene que ver eh, eh, todos los que se dedican a la educación o a la formación. También hay elementos que podemos rescatar, que hemos aprendido, que nos han enseñado estos medios de comunicación a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo de convivencia, a través del tiempo el que ustedes aprovechan. Por ejemplo, yo he aprendido de los medios de comunicación masivo, como son las redes sociales, que también puedo pedir como esta ayuda, ¿no? Esta ayuda de si tengo yo alguna situación eh, que tiene que ver con esta parte educativa y obviamente tengo como un grupo ya formado, pues obviamente a través de esta comunicación puedo aprender, ¿no? Puedo tener como estas alternativas de a través de sugerencias. Ustedes que me proponen, por ejemplo, ustedes que tienen como este proyecto de hacer el feedback, pues obviamente es crear entre ustedes como estas alianzas, ¿no? Es como decir, ¿cómo ven? ¿Cómo les parece este ejercicio? Y obviamente todos estos referentes, pues obviamente les va a abrir el panorama a ustedes a través del diálogo. Y recordemos que todo de lo que estamos hablando son medios masivos de comunicación, pero tienen como esta herramienta o este eje determinante y importante, es transmitir información, ¿no? Y la información, pues obviamente no necesariamente tiene que ver con el educativo, sino cómo estamos tomando esta información que nos está llegando. Maestro, buenos días. Adelante, Demetrio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y buenos días a todos los que se conectaron, los que no, pues bueno, ya que ven la clase. Maestro, en relación al tema, a mí sí me llamó la atención, pues todo el tema en específico. Dos puntos, bueno, que considero de suma importancia. El primero es los retos en la utilización de los medios de comunicación. Los retos, se habla de la brecha digital, es decir, de darle el acceso pues a todas las personas para poder obtener esa información o bien esos medios para poderse educar, obtener información para la educación. La segunda habla sobre la desinformación, es decir, el uso de fuentes que no son verificadas para poder obtener esa información. Luego viene la falta de información docente, donde pues muchas ocasiones pues se necesita esa guía para poder obtener información de los medios masivos de comunicación. Y el punto más importante a donde quería llegar de los retos de la comunicación es la ciberseguridad, es decir, la exposición que tenemos todos a esos medios de comunicación, pero sin ese conocimiento, sin esa fuente de seguridad para poder obtener la información y no divulgar información o que puedan obtener información de nosotros, poder ya caer en fraudes, en extorsiones. Y más abajo de los retos de la información, también viene estrategias para el uso efectivo de los medios de comunicación. En las estrategias me llamó también la atención el punto donde dice promoción a la ética digital. Ahorita vemos que incluso ya es una especialidad, la maestría en ciberseguridad, donde está fusionado ciberseguridad con promoción de la ética digital, es decir, donde se debe de hacer difusión que todos aquellos que utilizan